Exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Yeah. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan. El tema de esta mañana simplemente es hazlo, ¿verdad? Tantas veces decimos muchas cosas, pensamos muchas cosas y son todas buenas las cosas tal vez que decimos, que pensamos, pero a veces lo que hace falta es que hagamos esas cosas, ¿verdad? Tal vez hay cosas que hace tiempo decimos que vamos a hacer, por algún motivo no las hacemos. Tal vez hay cosas positivas, ideas impresionantes que hace tiempo tenemos, pero no las llegamos a hacer. Y la Biblia dice en Juan capítulo 2, empezando por el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Hazlo, el tema de esta mañana. Y cuando hablamos de hacer las cosas, qué importante es que nosotros entendamos también que hay formas y formas de hacer las cosas. Nuestra actitud habla mucho de lo que de repente queremos transmitir o de lo que sentimos a la hora de hacer las cosas, ¿verdad? Hay momentos donde hacemos lo que debemos hacer, pero con fastidio, con nerviosismo, con mala onda, como de repente decimos. Y mucha gente, ¿qué es lo que de repente en ciertos momentos dice? Esa famosa frase: aunque sea, hice. ¿Verdad? Pues viene el reclamo: ¿y por qué lo que no haces bien? ¿Por qué esto? Y aunque sea, hice. Y en realidad los aunque sea son los peores enemigos siempre de lo mejor, ¿verdad? Uno le dice: pero mira, así no vas a funcionar en el trabajo si haces así nomás, ¿verdad? ¿Y qué dice la persona? Bueno, pero aunque sea, yo fui puntual, ¿verdad? Y entregué a tiempo. A nadie de nosotros nos gustan los aunque sea en ningún área, ¿verdad? Ninguno de repente se va a poner de novio. Los que ya nos casamos, no es que ahí estábamos y dijimos: bueno, aunque sea es mujer y por eso voy a aceptarle como novia. No, ¿verdad? Vos miraste, te gustó lo que viste, el carácter, carisma. Algunos dicen: me gusta su corazón, aunque no se ve el corazón y demás, ¿verdad? De repente, pero nadie dice aunque sea es mujer y bueno, por eso le acepto, ¿verdad? O las mujeres hablando, ¿verdad? Y de repente ahí le dice: pero no trabaja, no hace, no es ni lindo, no es. Y no es que dicen: bueno, pero aunque sea es de cerro, o aunque sea es hombre, ¿verdad? A nadie le gustan los aunque sea, en ningún área. Y fíjense que en lo espiritual a veces, ¿qué es lo que mucha gente dice? No soy un santo, no soy esto o lo otro, pero aunque sea, me voy al culto o a la misa, ¿verdad? Todo bien, sabe los principios, sabe todo, no pone en práctica, pero ¿qué es lo que dice para justificar? Pero aunque sea, me voy los domingos. Y fíjense que en el caminar con el Señor hay cosas que nosotros debemos hacer, aunque la mayoría esté de acuerdo o esté en desacuerdo, porque son principios de la palabra del Señor. Y lo correcto sigue siendo correcto, aunque la mayoría pueda querer decir
que sea incorrecto. Y en esta nueva temporada, nueva manera de vivir con el Señor, aplicando sus principios, yo quiero invitarte a mirar en la palabra que hoy leímos algunos puntos, porque lo que Jesús nos diga, nosotros tenemos que hacerlo, aunque hayan algunas cosas. Por ejemplo, lo que Jesús nos diga, tenemos que hacer aunque no estemos en el lugar apropiado. Número 1. Jesús estaba en este lugar, ¿en qué parte? Dice que en Caná de Galilea, en una boda. No estaba, por así decir, en una sinagoga, en un lugar. Cuando hace algunos años tuvimos la oportunidad de estar in situ, como se dice, en este lugar, uno se da cuenta, es como un patio de esa parte, ¿verdad? Y ahí se hace renovación de votos y otras cosas, ¿verdad? Por esta historia. Pero fíjense que Jesús no estaba ahí en el templo, en un lugar, estaba ahí en una boda, en un lugar donde se estaban. ¿Y qué pasa? Algunas de las más grandes bendiciones, tal vez nosotros nos perdemos, hermanos, por decir, no estoy ahora en el lugar correcto para ser un buen testimonio o para hablar del Señor o para esto o para lo otro. Y hay muchas veces que el Señor es como que nos pone un quebranto. Habla, ahora es el momento de hablarle a esta amiga o a este amigo, porque vos te das cuenta que está necesitando de la palabra del Señor. Pero ¿qué decimos? No estoy en el lugar correcto, ¿verdad? En su casa no sé si, ¿verdad? No quiero hablarle ahí. O decimos, no, acá en el trabajo no quiero hablarle acá. Obviamente no te estoy incitando a que vos vayas al otro extremo y en tu horario de trabajo vos digas, jefe, yo no voy a poder hacer todos los informes porque tengo que predicar, ¿verdad? El trabajo es para trabajar, pero hay momentos a veces ahí en el día a día, en el trabajo, donde vos ves que se da la oportunidad. Y tenés que hablar, tenés que decir. A veces sentimos que debemos hablar a otros del Señor, pero no lo hacemos. A veces sentimos que tenemos que ayudar a una persona, pero no lo hacemos. Y qué importante es que nosotros podamos hacer lo que el Señor nos dice, y nosotros en el caminar con Él vamos sintiendo de diferentes maneras, percibiendo qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, aunque no estemos a nuestro concepto en el lugar apropiado. Número 2, hacer lo que Jesús te diga, aunque tengas muchos problemas. Fíjense que acá en el versículo 3 dice que faltó vino. Era la fiesta con todo preparado y faltaba vino, lo que necesitaban o lo que tenían ahí para celebrar. ¿Y qué pasa con muchas personas? Recién estuvimos teniendo un lindo tiempo para cantar con el grupo. ¿Y qué decía la última canción? Alaba, aunque estés llorando, aunque estés sufriendo. Y a mucha gente sus problemas, sus debilidades, ¿qué hacen? Le apartan del Señor. En vez de acercarle al Señor, hay mucha gente que se siente indigna, o no sé si no se siente digna tal vez de alabarle al Señor por A o B motivo. Y qué importante es que vos y yo hagamos lo que el Señor nos llama a hacer, aunque tengamos muchos problemas. Uno dice, hoy no me voy al culto porque tuve una pésima semana. Hoy no voy a leer la Biblia porque no me gustó el día. Hoy no voy a orar porque no salió como quería la cosa. Y vos y yo tenemos que hacer lo que el Señor nos llama a hacer, aunque tengamos muchos problemas. En vez de preocuparte por todo, empezá a orar por todo. Porque hay gente que es impresionante cómo está preocupada todo el tiempo. Y parece que vos te juntás a esa persona y vos salís preocupadísimo también, ¿verdad? No sé cuántos tengan de repente personas a las cuales conozcan así. Vos estás todo bien, hablaste con esa persona y vos salís con el corazón agitado, nervioso, salís, ¿verdad? Y después de estar a veces con esa persona te das cuenta, bueno, ¿verdad? Y yo a veces ya me voy preparado ya, ¿verdad? Orarle al Señor. Igual aunque me falten fuerzas, quizás, aunque sea todo negativo. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque a veces nuestra vista
puede ser que vea todo negativo. Los pronósticos son negativos tal vez. La situación que nos toca vivir quizás sea negativa, pero qué importante es que vos y yo podamos hacer lo que el Señor nos diga, aunque no todo esté bien. Porque eso justamente se refiere en muchos casos a la prueba que vos y yo podemos estar pasando. Hay gente que dice, hoy no voy a aplicar los principios del Señor porque tengo un mal día. O nos peleamos en la casa y ¿qué decimos? No voy a orar hoy porque mi esposa fue esto o porque el esposo es tal cosa. Aunque tengamos problemas, hagamos lo que el Señor nos dice. Tercero, fíjense la actitud que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor. Faltando el vino, dice que María le dijo a Jesús, no tienen vino. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Fíjense en el versículo 4 de Juan, dice la Biblia, Jesús le dijo, ¿qué tenés conmigo, mujer? Aún no vino mi hora. O sea, le estaba diciendo, todavía no es mi hora. Todavía, no sé, no tuve el visto bueno, no sé por qué él dijo que todavía no era su hora. Pero vos y yo tenemos que hacer lo que el Señor nos diga, aunque no estemos animados. Fíjense que a pesar de que Jesús le había dicho, todavía no era mi hora, nosotros leemos los siguientes versículos, ¿verdad? Versículo 5, María vuelve a hablar y es como que no pasó nada. No pasó nada con lo que Jesús dijo. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Y fíjense el versículo 5, la mamá. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Verdad? Es como que, bueno, hagan lo que Él va a decirle a ustedes. No se desanimó ella por las palabras que Jesús le había dicho. No es que, bueno, ahora ya se complicó todo, ya no hay caso. En vez de desanimarse, todavía ella seguía esperando el milagro. Hermanos, no siempre nosotros vamos a estar motivados, inspirados, animados con cosas que el Señor nos llame a hacer. No siempre. Puede ser que muchas veces nosotros no le encontremos el sentido tampoco o el propósito. Pero qué importante es que si la palabra del Señor dice, nosotros hagamos. Me guste, no me guste, hagamos. Hablaba con una persona en estos días, un empresario, él me dice, todo bien con la Biblia, me gustan mucho los principios para enseñarle a la gente que trabaja conmigo. Él tiene un edificio bastante importante. Él me decía, la única parte que no me gusta eso es que demasiado hace énfasis en el tema de integridad en la familia, en el matrimonio. Por eso es lo que yo hay partes que aplico y otras no, ¿verdad? Y me reía, él viene de otro país, otra cultura que tienen ahí ellos, ¿verdad? Y él me decía, pero por lo menos hago una parte, ¿verdad? Y me sirve y todo lo demás, ¿verdad? Pero qué importante es que aunque no estemos animados, hermanos, nosotros podamos hacer lo que la palabra del Señor dice con respecto a cada una de las áreas, ¿verdad? Cuando se habla del diezmo, yo estoy seguro que no todos están demasiado animados en ese momento, ¿verdad? No es que decimos ahí en nuestra silla, por fin llegó este momento, qué alegría, ¿verdad? No, ¿verdad? Muchos se enojan luego con el que va a pasar a pedir esa parte, ¿verdad? O a decir esa parte, ¿verdad? O cuando alguien dice, empezá a orar ahora, hay gente a la que no le gusta orar, ¿verdad? O cantar. Y qué importante es que nosotros hagamos lo que el Señor nos llamó a hacer, aunque no estemos animados. Hagamos. Cuarto, hacer lo que Jesús nos diga, aunque no hayamos caminado mucho con Él. Fíjense que los criados le obedecieron a Jesús, aunque ni le conocían mucho. De hecho, este fue su primer milagro. O sea, no había un currículum de parte de Jesús como para que la gente diga, háganle caso porque es impresionante todo lo que pasa. Él dice y sucede. No tenía él un currículum de milagros y sanó paralíticos, ciegos, enfermos, así que vamos a obedecerle con ganas y con entusiasmo. No habían caminado mucho con él. Sus discípulos recién habían sido electos.
En el capítulo 1, ahí recién Jesús le eligió a sus discípulos, estaban empezando a caminar con Él. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay mucha gente que muchas veces a través de un mensaje, a través de una canción, de algo que lee, es como que entiende que Jesús le dice, hace esto o tenés que hacer lo otro. Pero ¿qué es lo que dicen? Yo todavía no tengo mucha experiencia con Él. Yo todavía no tengo mucho, no sé, de caminar con Él, de entender todo. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? Haz lo que Jesús te diga, aunque no tengas mucha experiencia con Él. Si vos sabés que es positivo orar, orá. Si vos sabés que un versículo que a vos te tocó, porque hay versículos que a vos te tocan, que a mí no me tocan, que a mí me tocan, pero a vos no te tocan. Pero hay un versículo que te tocó y vos sabés que puede tal vez ayudarle a otra persona. Vos podés hablar aunque vos no tengas toda la experiencia. No hace falta que vos seas el pastor de la iglesia para que vos le puedas hablar a alguien. Muchas veces Dios le usa a personas que ni experiencia tienen para tocar de una manera que nadie más puede tocar la vida de otra persona. Y qué importante es que hagamos lo que el Señor nos dice, aunque no hayamos caminado mucho con Él. No tenemos tal vez mucha experiencia, no tenemos un currículum de cosas que hicimos con el Señor, pero hagamos lo que Él nos llamó a hacer, aunque no hayamos caminado mucho con Él. Quinto, y ya estamos por terminar, dice también acá la Biblia, estaban allí las 6 tinajas de agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Qué tremendo que estos hombres tenían que hacer lo que Jesús les diga, aunque no le hayan visto hacer milagros en su vida. Y a veces hay muchos que todavía nunca experimentaron en carne propia algo que solamente el Señor puede hacer en una vida. Muchas veces ya hablamos de gente que viene a la iglesia pero vive de experiencias prestadas. Porque al hermano o a la hermana le pasó algo, el Señor hizo algo en su vida y eso escuchó, y entonces decimos, no, hay que creer en el Señor porque hay una hermana fulana de tal que le pasó esto o que le sucedió lo otro. Pero qué diferente es cuando en primera persona, a nosotros de forma personal, vivimos una experiencia, algo que el Señor hace con nuestras vidas. Ahí cambia todo, porque vos y yo ahí empezamos a hablar algo que hizo con nosotros. Y hermano, ¿por qué a veces nos sucede con nosotros ese milagro? ¿Por qué a veces las cosas que solamente Dios puede hacer en nuestra vida no suceden? Porque nosotros ponemos demasiados peros para hacer lo que el Señor nos dijo que hagamos. Acá los discípulos, acá la gente que estaba para servir, le podía haber dicho al Señor, pero así no se hace el vino es uva, hay que pisar, hay que hacer primero, tiene que fermentar y después recién, ese es el proceso. ¿Verdad? No es, vos estás diciendo cargarle agua, así no es el proceso. Hermanos, muchas veces el Señor va a romper nuestra estructura. Pero ¿saben qué? Y cuidado con eso, esas estructuras que nos va a llevar a romper, nunca van a romper los principios de la palabra. Porque también hay mucha gente que quiere llevarte a romper todas las estructuras, pero también se rompen principios de la palabra, ¿verdad? Esas estructuras que a veces se van a tener que romper en nuestra vida, nunca van a tener que romper con los principios de la palabra. Y por eso es tan importante que nosotros miremos, esta gente hizo lo que Jesús le dijo que haga, aunque nunca haya visto un milagro. Tal vez puede ser tu caso y hay escepticismo, hay prejuicio, hay incredulidad. Tal vez hay desconfianza hacia que Dios pueda hacer o no pueda hacer algo en tu vida. Pero muy acá en el fondo del corazón, ¿quién de nosotros no quiere ver en primera persona, no quiere experimentar tal vez en tu propia vida? Vos lo que estás necesitando es un milagro del Señor en algún área. ¿Y por qué tal vez ese milagro, por qué tal vez esa obra no se hace? Porque a veces queremos ver todo para después obedecer o hacer caso.
Siendo que el Señor nos llama primero a obedecer y después vienen las consecuencias de la obediencia, que son bendiciones. Si el Señor nos llama a hacer algo, obedezcamos, aunque no entendamos el proceso, aunque no entendamos la manera en la cual se va a dar, obedezcamos. ¿Cuántas veces nuestros hijos no entienden por qué le decimos que no meta el dedo en el enchufe? ¿Verdad? Ellos ven ese agujerito y yo no sé si ven en colores, si es que ¿verdad? La electricidad les llama así, venía acá o no sé. ¿Verdad? Pero mis hijas parece que tienen un imán hacia ese lugar. Y cada uno obviamente en la edad que tiene diferentes atracciones que de repente tiene, que se va como ese enchufe que uno quiere meter su dedo. Pero ¿qué pasa? Hay muchas cosas que vos y yo como papá le decimos no vayas a hacer o hacer. ¿Y qué pasa? Ellos no entienden y muchas veces no quieren obedecer porque no entienden. Y muchas veces eso pasa en nuestro caminar con el Señor. Hay cosas que tal vez no entendemos. Y si vos querés que tus hijos obedezcan lo que vos decís, sabés que es lo correcto, obviamente, vos también tenés que obedecer lo que el Señor nos dice, aunque no entendamos todo el proceso. Esta gente ni siquiera le cuestionó al Señor, hizo nomás ya. ¿Será que no hay cosas que hace tiempo el Señor nos viene pidiendo que hagamos? Y nosotros estamos poniendo argumentos, pero no es así, pero no funciona así, yo creo que es mejor así. Y tal vez por eso se están estancando ciertas cosas en nuestra vida. Hagamos lo que el Señor nos llamó a hacer. Y último, tiene que ver justamente con este proceso, hacer lo que el Señor nos diga, aunque no entiendas todo el proceso. Acá era escuchar sus palabras, indicaciones y obedecerlas. Esa obediencia interior nos brinda un crecimiento exterior. Cuando en el interior nosotros vamos obedeciendo, sí o sí eso se va viendo después en lo exterior. Nuestra actitud, nuestra manera de hacer las cosas, la actitud es lo que se ve afuera. Pero vos y yo tenemos que tener una convicción para hacer con la mejor de las actitudes las cosas. Cuando la actitud es positiva y conduce a ese crecimiento, nuestra mente también a veces se expande y empieza ese progreso. Hermanos, si hay algo que vamos a hacer, que sea obedecer la palabra de Dios. Si vos y yo obedecemos la palabra de Dios, en todas las áreas nos va a ir bien. Qué triste es ver que una vida que podría estar bien si obedeciese la palabra del Señor, hoy no le está yendo bien por el simple hecho de apartarse de los principios del Señor. Un matrimonio que podría estar perfectamente bien. Perfecto nadie es, pero un matrimonio que podría estar bien, que no está bien por el simple hecho de no obedecer la palabra de Dios, que la esposa haga su parte, que el esposo haga su parte. A veces hijos que no están yendo por el buen camino porque dijimos, no quiero tanto así educar como la palabra del Señor dice y hago nomás a mi manera. En nuestros negocios, hacer como la palabra del Señor habla, porque habla perfectamente sobre eso. En todas las áreas. Qué importante es que podamos obedecer la palabra del Señor. Hacerla. Y punto final. Mi pregunta, y con eso termino en esta mañana, en ese lugar donde el Señor puso un punto, porque hay cosas que la Biblia dice y hay un punto y terminó ahí. ¿Le ponemos nosotros a veces un signo de interrogación? A lo que el Señor puso un punto. Le ponemos nosotros ese signo de interrogación porque el Señor dijo así es y punto final. Y hay mucha gente que es como que le pone el signo de interrogación ahí. Los mandamientos, no codiciarás, no sé, ¿verdad? Y algunos dicen, ¿será que es tanto así? O la Biblia dice no robarás y bueno,
¿Será que están en todas las áreas? ¿Será que no hay algo más grande, más chico nomás? Y queremos relativizar todo, siendo que la palabra de Dios es absoluta, no es relativa. ¿Es sí o no? ¿Es blanco o negro? Y la Biblia dice en Isaías: ay del que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Por eso hay gente que se enoja, y a veces en una misma iglesia, cuando uno sienta postura, por ejemplo, con algo como decir: no, deja nomás que los matrimonios homosexuales estén y que se apruebe. Bíblicamente vos lees la Biblia y no podés ser indiferente a eso. Pecado es pecado. Es cierto que muchas veces, tal vez públicamente no se hace manifestación por el alcoholismo, ¿verdad? Por adulterio, por fornicación, otras cosas, pero también es cierto que eso no está legislado en la ley, ¿verdad? Pero hay gente que dice: ¿y por qué no se hace por todos esos otros pecados también? Porque acá se trata de querer legalizar algo que en la palabra de Dios, claramente la palabra de Dios se opone. Y hermano, hermana, sea que, por eso al inicio te hablaba, sea que la mayoría esté en contra o esté a favor, eso no influye en nada de que sea el principio de la palabra de Dios cambiado o no. Hay principios de la palabra de Dios que todos puede gustarnos. Hay principios de la palabra de Dios que al 99,9% de la población puede no gustarle, puede no gustarnos, pero aún así sigue siendo principio de la palabra de Dios. Y Él es el mismo de ayer, hoy y va a seguir siendo el mismo hasta que termine la faz de la tierra. Y sus principios no van a cambiar. Si Él no va a cambiar, entonces vos y yo tenemos que cambiar. Por lo menos si queremos ir al cielo. Porque los aunque sea con Él no funcionan. Él dio todo. Jesús podía decir: bueno, aunque sea, vine a la tierra y formé discípulos y punto final. No, Él tenía que ir hasta el final, morir en la cruz y resucitar. No hay aunque sea, es todo o es nada. Y nuestro deber es hacer lo que Él nos llamó a hacer. Ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos. Y en esta mañana quiero animarte a que vos puedas hacer lo que el Señor te llame a hacer. Aunque a tu parecer no estés en el lugar correcto, aunque a tu parecer no tengas la experiencia que otros tienen, aunque no estés muy animado, muy animada, aunque no hayas caminado aún mucho con el Señor, que vos puedas hacer lo que Él te llamó a hacer. Aunque no hayas visto aún milagros que Él haya hecho en tu vida. Dios no quiere una religión, Él quiere una relación contigo. No va a alcanzar que vos y yo le digamos: aunque sea, fui de tal religión. Una religión no salva, el decir el nombre de una iglesia no salva. Lo único que salva es tener una relación personal con Él. Y vos necesitas imperiosamente una relación personal con Él. Y Él mismo te va a empezar a ir hablando, te va a empezar a ir revelando su palabra. Va a empezar a poner muros en tu mente, en tu conciencia. Esa conciencia que debe cauterizarse a la palabra de Dios y no más a las cosas del mundo. La cosa va a empezar a cobrar otro sentido. Señor, hoy hacemos a un lado todos los aunque sea que pudieron haber en nuestra relación contigo. El haber dicho: aunque sea oré, aunque sea asistí a la iglesia, aunque sea escuché toda la prédica, aunque sea... Señor, a partir de hoy queremos
entrar de lleno en todo contigo. En todo. Señor, si no estábamos orando solos, hablando ahí a solas contigo, empezaremos a hablar a solas contigo. Porque sabemos que hay cosas que tú nos tienes que hablar a nosotros de manera personal, que no nos agradaría que nos hables enfrente a toda la gente. Hay cosas que nosotros tampoco te queremos decir enfrente a todos. Y por eso entendemos la importancia de empezar a hablar a solas contigo. Si hasta ahora no leíamos, Señor, en nuestro tiempo del día a día tu palabra, a partir de hoy vamos a empezar a leer tu palabra. Tengamos ganas, no tengamos, estemos en el mejor día o no, empezaremos a leer porque sabemos que ahí encontraremos respuesta, ahí encontraremos promesas tuyas, ahí encontraremos consejos, ahí encontraremos, Señor, esa palabra que necesitamos y que traerá respuesta a nuestras preguntas. Señor, quizá hemos tomado de menos el alabarte a través de las canciones. Y le cantamos, Señor, al mundo, le cantamos a la mujer que amamos, al hombre o a los hijos o a la patria y a tantas otras cosas, y no te hemos cantado a ti. Señor, perdónanos por habernos querido justificar hasta ahora diciendo aunque sea hice esto o lo otro. Y nos comparamos con otra gente que quizá hizo menos. Señor, todo lo que tú nos llames a hacer, porque a cada uno nos llamas a hacer quizá cosas diferentes, las empezaremos a hacer. Aquello que tiene que ver contigo lo empezaremos hacer. Yo te animo, 30, 40 segundos ahí en el lugar donde estás, empezá a hablar con el Señor. Yo no sé qué tengas que hacer, pero pedile al Señor en este momento, si es perdón lo que tenés que pedirle, pedile perdón por no haber hecho. Si es valentía, coraje, pedile. Lo que tengas que hacer, empezá a hacer. Deja de pensar, deja de hablar y empezá a hacer. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Yeah. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí sé un altar